Próximos a la Navidad, queremos regalar hoy a nuestros oyentes 2 retablos de tiempos distantes entre sí, pero que nos permiten, en la postura de reflexión que estos días sugieren, comparar nuestra propia experiencia navideña. José Manuel Grut, un añejo santafereño nacido en 1800, diestro retratista de costumbres, nos entrega esta evocación de las costumbres navideñas de los viejos bogotanos. El texto, escrito en 1865, recuerda tiempos ya idos en un contrapunto con aquellos años tumultuosos y revolucionarios que en tal época sufrían. Hubo un tiempo en nuestra tierra que después se ha calificado de caliginoso y bárbaro, sin duda porque entonces no nos andábamos a balazos como ahora, ni nos estábamos en todo tiempo y lugar ocupado con las cuestiones de principios, ni con cuestiones de vida o muerte. Entonces no se ocupaban las gentes con más principios que de los que se acompañaban con la sopa y el puchero, pero no de los pucheros que traen consigo los principios de ahora, que son más de lengua que de sesos. Las cuestiones de vida o muerte de aquellos tiempos eran las cuestiones de buñuelos y empanadas. Las cuestiones de comilonas en los campos de San Diego, Egipto y La Peña, o los paseos de Salto y a la Piedra Ancha. Estas eran las cuestiones de vida o muerte de nuestros abuelos. Y en verdad que lo eran, porque bien podía un atrancón de aquellos mandarlo a uno para el otro mundo, con pasaporte de cólico y de apoplejía, que eran las autoridades que entonces los expedían para la gente alegre. Las épocas que se atravesaban eran la Nochebuena, la Semana Santa y el Corpus con sus octavas. En los intermedios había otras fiestas chirriadas y fecundas en solaz y contento. Tales eran las del campo, las de la Peña, las de Egipto. En todas ellas se encontraba al viajero, porque salir uno de su casa para ir a alguna de esas partes era como hallarse en un país diferente, en medio de una población de toldos y tiendas de campaña. ¡Oh, qué movimiento! ¡Qué alboroto! Aquí las cachimonas, allí las blancas y coloradas, de soldados y de mujeres. Allí el gran toldo, el pasadiez, con su gran mesa rodeada de gente. Las viejas trasnochadas con su saya arremangada, la mantilla por el pescuezo y el sombrero redondo de ir a misa. Las mozas también revuelven con sus blancos y ensortijados dedos los montones de pesos fuertes y de onzas que tienen junto. A la cabecera está el tirador con tantos ojos y tanta boca abierta tras la bola que va rodando. Aquel toldo no cabe de gente que se apunta, que conversa y que mira. Las cenas, los pavos, los ajíacos, las fritadas van con sus vapores por las narices aquí y allí, y las cantinas con sus mesas cubiertas de bizcochos, de bizcochuelos, turrones, arepas, barquillos, caspiroletas y arequipes en bandejas. Frascos de alojas y horchatas dan en los ojos por todas partes, provocando el apetito de los más desganados. El aguardiente era entonces vergonzante. ¿Y los muchachos? Ah, los muchachos. Pues los muchachos se andaban con sus glorias, metiéndose por una parte y saliendo por otra, siempre con la boca llena y la cara sucia con el sudor y la polvareda consiguientes al terreno teatro de las fiestas. ¿Y las niñas? Ah, pues las niñas iban con sus madres, abuelas o tías viejas, que por lo regular eran aficionadas al jueguecito, única costumbre que las luces del día han hecho desaparecer, con toda mi aprobación, y quisiera que mi voto constara afirmativo, porque después de dejar de ser lo que era, he conocido no ser muy conveniente que las niñas fueran tras de sus madres o tías, metiéndose en esa baraúnda de todos los toldos, cuando una escolta de los nuestros, sin borrachera, iba siempre detrás, como paje de canónigos en Viernes Santo. Y a las abuelas, desde que ponían el pie en la puerta del toldo y oían el ruido de la bola, le sucedía lo que a los cazadores cuando se levanta venado,
que no reparan en nada y se botan por un cerro abajo, aunque se los lleve la trampa, con todos los que vienen detrás. Así, esas venerables matronas perdían los estribos de su gravedad desde que entraban al toldo del pasadíes y se sentaban en un escaño sin quitar la vista de la bola y de los pesos, mientras las niñas estaban detrás aguantando empujones, apretones de la insolente chusma, sin más amparo que aquellos jóvenes que de puro cometidos íbamos como pajes para favorecerlas y prestarles auxilio. Y las venerables madres o tías no volvían atrás la cara sino para pedirle plata prestada a alguno o para mandar a casa por ella cuando se les acababa la que habían llevado. Por lo demás, aquello era una gloria ver subir y bajar la gente de la ermita por entre arcos de laurel y las calles de toldos que hervían con el concurso, el bullicio de las voces, los repiques y las músicas. Había allí ciertos reposteros afamados por su pericia en el arte gastronómico y por su buen servicio. Estos eran unos hombres formalotes, a quienes los comerciantes no tenían inconveniente en fiarles cuanto pedían, ya fuese de rancho, ya fuese de cosas para el servicio de las mesas. Los nombres de Espeleta, Juancho y Julián valían por una escritura, y eran los centros de los grandes círculos gastronómicos de las fiestas. A ellos les pedían las cenas, las meriendas, las comidas, los almuerzos, un día unas familias, un día otras, y sus grandes toldas de campaña, que más parecían casas que toldos, se hallaban a todas horas llenos de la gente más granada de Bogotá. Algunos hasta a dormir se quedaban. Se entiende que hablo de los que no eran jugadores, porque de estos, no hay para qué decirlo, se pasaban allá los 3 días enteros, sin prórroga, porque esto de prórroga ha venido desde que hay Congreso. Por lo que hace al pueblo, también tenía sus Juanchos y Juanchas, y en más abundancia, que ponían grandes toldos de chicha, mute, bollos, ajiacos, etcétera, etcétera. Allí se oía el alfandoque, la pandereta, los tiples y las coplas en voz en cuello. Solían alegrarse demasiado estas reuniones que paraban en pescozones y rasguños, pero los alguaciles estaban listos, y en el momento se ponía todo en paz, porque temían a la justicia, y la justicia todo lo que hacía era meter a la cárcel o al divorcio a alguno o a alguna por 24 horas a dormir la chicha sin que se alegara detención arbitraria. Los artesanos no iban a las fiestas con botines de charol, ni con sacos de paño, ni con bastoncito. Iban con su buena ruana pastusa de a 25 pesos, con su sombrero de pelo y gran pañuelo almidonado en la cabeza, camisa con cuello tieso y labrado, chaquetón de pana con botones de cascabel, calzón corto de charnelas de plata y alpargatas nuevas con ligas de seda y borlitas de hilo de oro. Y en el bolsillo no les faltaban sus 8 pesos fuertes para cada día de fiestas, y esto era sin riesgo de que les aserraran las piernas, ni los mandaran a conocer el ferrocarril de Panamá. Iban estos como unos patriarcas, con su mujer y sus hijos. El lujo de las mujeres del pueblo era, en esos tiempos, las enaguas de bayeta rosada con cintas celestes, mantilla de paño azul y sombrero de castor negro de copa redonda y de ala extendida. Otras usaban cubanos con cintas de raso, mantillas y enaguas de paño azul. No había mujer de maestro artesano que no tuviera gruesas sortijas, zarcillos y gargantillas de oro o de plata, con relicario de Santa Bárbara, en óvalo de algunos de estos metales, a lo que se agregaba el rosario con pasadores y cruz de oro, con más la covalonga engastada en plata para el mal de ojo. Para ver si esta gente gastaba entonces más que ahora, es preciso saber que los pañuelos blancos valían a 2 pesos y los de rabo de gallo a 20 reales cada uno. De lo que resulta que el lujo de las mujeres del pueblo entonces valía 20 tantos más de lo que vale ahora, no incluyendo ciertas notabilidades de la actualidad que gastan como mujeres de ministros plenipotenciarios, o gastan en ellas, porque ellas no gastan sino la salud y el bolsillo.
En la Nochebuena, los buñuelos eran los emblemas de la época, y los hacendados de Tierra Caliente se hacían un deber de mandar el regalo de melado a sus amigos, regalo que no bajaba de un zurrón para cada casa, y a los conventos mandaban 1 o 2 cargas a los procuradores para endulzar sus cuentas con los provinciales, los que eran sus inquilinos. Las misas de aguinaldo, los pesebres, los bailecitos, los buñuelos y empanadas llenaban la época, que concluía con la misa de gallo el día de Pascua, y seguía el apéndice hasta los Reyes, que era el gran día de las fiestas de Egipto. Pero los pesebres, sobre todo, era lo que más fijaba la atención. Casi no había casa donde no pusieran pesebre, y en esto había cierta competencia que los hacía notables cada año por alguna idea nueva, aunque no como la idea nueva de ahora. Había entre los maestros de oficios, y principalmente entre los sastres, ciertos varones eruditos que lo entendían para poner pesebres y bosques. Y nótese de paso que los sastres siempre han sido eruditos entre nosotros. Estos varones eran llamados por las señoras de las casas para que les pusieran el pesebre, y ellos, después de dejarse rogar un poco para hacer más recomendable su ciencia, iban a poner el pesebre. Se les hacía entrega de la pieza, del laurel, de los monos, las conchas, caracoles, chochos y casitas de cartón para formar aquel nuevo mundo, que debía presentarse a las miradas de todos. Ellos empezaban a poner el portal, y después, siguiendo el hilo de la historia, disponían lo demás por un orden cronológico tan ajustado que muchas veces junto a la casa de Herodes seguía una gruta con su ermitaño rezando el rosario ante un crucifijo. Más allá se veía una venta de indios en chirriadera y un capuchino bailando con los hábitos arremangados. Después los Reyes Magos y luego un batallón de soldados vestidos a la francesa, y así otras 1000 cosas sin cometer mayor anacronismo. La familia de la casa hacía la novena del niño por la noche, y en muchas de ellas había convidados. Los cachacos de entonces eran más respetuosos. No dejaban de rezar en estos convites, aunque de cuando en cuando tiraran algún bodocazo. Después del rezo era la exhibición del pesebre. En esas noches estaban las calles llenas de gentes que andaban viendo pesebres con muy buen humor, pues entonces no había política que indispusiera los ánimos. Tampoco había quejas ni desórdenes en la concurrencia a los pesebres. Todo lo que podía suceder era que al salir se encontraran algunos camisones o mantillas cosidos contra alguna capa o casaca. Un riesgo había, y era el de que pudieran robarse algún objeto curioso, y para evitarlo se ponía por lo regular una criada a un lado del pesebre para que estuviera mirando, aunque a veces no valía esta centinela, y se tomaban otras precauciones, tales como la de amarrar con alguna cuerda o alambre aquellos objetos que pudieran correr riesgo, práctica que dio lugar al caso que voy a referir. En uno de esos pesebres había un sapo muy curioso que se movía sobre una laguna de vidrio. Se enamoró perdidamente del animalejo una señora respetable y determinó robárselo. En efecto, estuvo bien el lance, y cuando le pareció que no la veían, le echó mano y se lo llevó al seno. Pero, oh desgracia, tras del sapo vino una peña entera y 4 casas, quedando por tierra multitud de gente que iba para Belén con canastos de huevos y gallinas. El embajador de los Reyes Magos, que iba adelante con la trompeta, bajó dando vueltas de carnero con caballo y todo, pero se tuvo tanto que no se zafó de la silla, ni se dejó tocar la trompeta, aunque quedó sobre una iglesia cuyo campanario volvió pedazos. Estupenda cosa es la caída de un embajador. Figúrese el lector qué tal sería el estrépito al caer así las peñas y al llevarse por delante los edificios aquel personaje, y todo esto producido por el tirón de un sapo de quien estaba enamorada una señora. Hay que admirarse de aquello que dice: robó París a Helena, y en llamas Troya padeció la pena. Tan largas uñas tienen los enamorados, pero la niña Helena se dejó robar y el sapo no, porque estaba amarrado de la peña con un alambre, y aunque el tirón la peña vino abajo, el sapo quedó ahí, y la señora tan cortada que no pudo decir otra cosa, sino que lo había cogido para verlo más de cerca. En fin, aquel tiempo era todo de holgura. El día de Nochebuena se cruzaban por las calles las criadas y criados, con las bandejas de buñuelos y empanadas. Después, la misa de gallo. ¡Qué tiples!
qué bailecitos. Unos iban para la iglesia, otros para el baile, o a cenar según se dijo en la Nochebuena de Don Rufo. A lo divino y humano, este tiempo alegre pasas. Por la mañana cristiano los villancicos repasas, y por la noche mundano de chirriador en las casas, eres eterno arlequín con tu incansable violín. Felices tiempos, cuánto mejor era esto que estar embalando cartuchos y haciendo revoluciones. Les estamos presentando Literatura para Oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Hoy, una misa de gallo y otras estampas navideñas. El siguiente trozo de Truman Capote es casi por desgracia más próximo a nosotros. Escrito en 1947, la artificiosa Navidad que Capote vive en Los Ángeles se ve bien retratada en este texto. Estamos en la semana de Navidad y hace ya un buen rato anocheció. Bajo la ventana, un lago de bombillas electriza el valle. Desde la perturbadora transitoriedad de sus casas, en lo alto de las colinas, ojos transitorios las observan, casi como si pudieran apagarse de repente, cual velas por fin consumidas. Hoy, más temprano, recorrí en bus todo el trayecto desde Beverly Hills hasta el centro de la ciudad de Los Ángeles. Las calles estaban atravesadas por guirnaldas. Sobrepasamos un trineo motorizado que rodaba veloz, dejando una estela de blancos copos de maíz. En las esquinas, sudorosos hombres disfrazados como Papá Noel con sus ropas de lana hacen tintinear sus campanas a la sombra de árboles artificiales. Los villancicos, lanzados por altavoces desde los postes de la luz, derraman su almíbar en el aire, y los adornos de oropel, brillando en una luz solar de 24 quilates, cuelgan por doquier como musgo de los pantanos. No podría ser más navideño, ni menos tampoco. Una vez conocí a una mujer que importó, piedra por piedra desde Italia, una auténtica villa, y la hizo construir de nuevo en una modesta pradera de Connecticut. Y es que es imposible la Navidad sin los niños, de quienes depende en tal medida su sentido. La semana pasada conocí a un hombre que terminó una serie de observaciones diciendo: «Sabrá usted, por supuesto, que esta es la ciudad sin niños». Por 5 días he estado sometiendo a prueba su observación, a la ligera en un comienzo y ahora con alarma enfermiza. Es absurdo, lo sé, pero desde que emprendí este enigmático empeño he visto menos de media docena de niños. Pero ante todo, un punto relevante. Una queja fundamental aquí es la de la superpoblación. Los nativos de la vieja guardia me dicen que el terreno está repleto de elementos indeseables, de hordas de exsoldados, de trabajadores que se mudaron para acá durante la guerra, y de esos montañeros espirituales, los jóvenes sin ataduras. Con todo, andando por ahí, tengo a veces la sensación de haberme despertado una mañana misteriosa, en medio de un mundo silenciado, desierto, donde de la noche a la mañana, como los marinos de Marí Celeste, todas las almas han desaparecido.
Hay un aire de vacío dominical. Aquí donde nadie camina y los automóviles se deslizan en una corriente constante, refulgente y silenciosa, mi sombra, moviéndose por la calle totalmente blanca, parece el único elemento vivo en un cuadro de Quirico. No es el cómodo silencio que se siente en los pueblos pequeños de los Estados Unidos, aunque la atmósfera física de porches, antejardines y cercas sea con frecuencia la misma. La diferencia consiste en que en los pueblos auténticos uno puede estar seguro de qué clase de gente se esconde tras aquellas puertas numeranas, mientras que aquí, donde todo parece transitorio, efímero, no hay ningún patrón general de población y nada se hace con un propósito. Esta calle, aquella casa, brotes accidentales, y la grieta en la pared, que en otra parte pudiera tener algún encanto, aquí solo toca una fea nota que anuncia la ruina. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.